Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La voz de tu vida. Lorenzo Beteta. Esta semana hemos invitado a La Voz de tu Vida a un actor y director de doblaje de Madrid que ejerce desde hace casi 40 años. Lorenzo Beteta lleva prestándonos su voz con un nivel excelente desde el año 1982, actividad que compagina desde 2013 con la de director y profesor en la Escuela de Doblaje de Madrid, que no es que haya una sola, sino que se llama así. Lorenzo Beteta, bienvenido a La Voz de tu Vida. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, no te imaginas, Lorenzo, la cantidad de gente que me lleva meses pidiendo que te entreviste, que me dicen, me han escrito muchísimas veces en las redes sociales que me dicen, ¿y cuándo entrevistas a Lorenzo? ¿Y cuándo Lorenzo? ¿Y cuál? Total, que una vez que les dije yo, pues mira, gracias por proponernos a Lorenzo, quiero contarte que ya hemos programado una entrevista, la publicaremos próximamente, ¿y qué te crees que me ha contestado la gente? No sé, ¿qué te han dicho? Me dicen, vale, y ahora queremos a Silvia. Ah, O sea que lo quieren todo, pero bueno, eso está bien. el pack completo. Eso es. Bueno, pues vamos a por ello. Si no conoces el formato, no te asustes porque la primera pregunta es la única difícil y es que te presentes tú mismo. ¿Quién dirías que es Lorenzo Beteta? Bueno, Lorenzo Beteta es una persona normal que tiene una pasión, tiene varias pasiones en su vida y una de ellas es la de su profesión. Me encanta mi trabajo y eso, pues, la verdad es que siempre me ha hecho considerarme una persona afortunada. Soy una persona a la que le ha gustado siempre mucho estar motivado y divertirse en su trabajo y el doblaje siempre me ha ofrecido esas dos características. Siempre me ha gustado el mundo de la interpretación. Bueno, mis padres me decían que era actor desde que era niño y me subía a una mesa y cuando llegaban los invitados empezaba a hacer payasadas. Entonces, pues bueno, me he bajado de la mesa y me he puesto delante de un atril, pero sigo haciendo payasadas. Ese es un poco Lorenzo. Estupendo. Oye, hablando de tus inicios, ¿en qué momento decides que quieres dedicarte a esto, que quieres ser actor? Pues mira, alguna vez lo he contado. Yo tenía un familiar pues, de esos recuerdos que tienes durante la infancia, era una persona, un hermano de un tío mío, que había trabajado en las producciones que se habían rodado en España, en Broston, Orgullo y Pasión, El Cid. Había trabajado, pues, como muchos otros españoles que, bueno, pues que se enteraban de que había una producción y trabajaban de extras. Y entonces, muchos fines de semana, este familiar mío, pues me decía, Lorencito, te voy a llevar al cine a ver una sesión doble. Y vamos, me compraba palomitas y me contaba anécdotas de que él había trabajado y había saludado a Frank Sinatra o había pasado junto a Sofía Loren y que, bueno, me contó muchísimas anécdotas que a mí me fueron creando en la cabeza una especie de mundo maravilloso relacionado con el mundo de los actores y las actrices te estoy hablando de cuando yo tenía pues, 7 años, 8 años más o menos. Y fue cuando empezó a tirarme el tema de ser actor o ser actriz, de llegar a Hollywood, de trabajar con, si no con Sofía Loren, con la que de mi edad llegase a ser una Sofía Loren, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí todo lo que tuviera que ver con el mundo de la interpretación pues me llamaba mucho la atención. En el colegio empecé a hacer teatro en cuanto vi que había posibilidad de hacer una función de teatro, me metía en todos los saraos. O sea que fue con muy corta edad. Luego empecé a estudiar interpretación cuando sabía que alguien necesitaba un actor para hacer una pequeña intervención. Yo estaba allí para solicitarlo. O sea, pues bueno, me buscaba un poco la vida porque lo que yo quería era ser actor, pero desde que tenía 7, 8 años. Claro. Oye, ¿y cuándo llega tu formación como actor de doblaje, Lorenzo? ¿Cómo sucede eso? Si tienes alguna formación, me refiero, en una escuela o cómo va todo eso. No, formación en una escuela no, porque cuando yo empecé no existían
las escuelas. La única escuela que había era hacer sala, era estar en sala. Yo empecé a estudiar interpretación a la par que estudiaba en el cole. Estoy hablando de los 13 años. Con 13 años yo me enteré en el municipio en el que vivía de que se abría una escuela de interpretación. El grupo de Parla. El grupo de Parla, el grupo, sí, 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 las perlas de Parla. Sí. Y allí que fui de cabeza, y bueno, pues empecé a trabajar a nivel interpretativo con un director argentino. Trabajábamos cuerpo, trabajábamos método Stanislavski, que es un método que las personas que hayan tocado algo en el mundo de la interpretación saben que es un poco la Biblia, ¿no? Es uno de los métodos más conocidos Sí. y con los que se trabaja para ser actor. Y a la vez trabajaba en esa escuela dicción, expresión escrita, expresión oral, perdón, vocalización, y esa asignatura la daba un actor y director de doblaje que, bueno, ya tiene unos años, está jubilado, pero sigue trabajando de vez en cuando, que se llama Roberto Cuenca. Y pues con él estuve trabajando, estuve aprendiendo y casualmente, en una época del año, cuando acabó el curso y empezaron las vacaciones, él me sugirió que si quería ir alguna vez a ver el estudio y cómo hacía eso del doblaje y tal, pues que no tenía ningún problema, que me llevaba. Me llevó y aquello me enamoró. O sea, yo nunca olvidaré la sensación de entrar a ese estudio y empezar a escuchar las voces que yo todos los días escuchaba en el cuarto de estar de mi casa. Claro. Era como si fueran mis padres. Estaban allí todos los días en mi casa y sin embargo yo no los conocía de cara, pero estaban allí. Y para mí eso fue como, no sé, ser Alicia y entrar en el País de las Maravillas. O sea, una impresión brutal. Yo le pedí que si podía seguir yendo con él, porque me gustaba mucho, me parecía muy interesante. Y él me dijo, a ver, no tienes colegio, estás de vacaciones, yo hablo con tus padres para que ellos estén tranquilos y sepan a dónde vas y tal y cual. Y bueno, pues ese verano me lo pasé, yo ya estaba haciendo teatro, ya Sí. llevaba 2 o 3 años haciendo teatro. Y ya te digo, pues ese verano estuve allí viendo cómo los grandes y las grandes trabajaban, intentaba aprender de ellos, ver cómo lo hacían, cuáles eran sus trucos. Y bueno, me pasé 3 meses viendo todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche. O sea, le eché un morro, el hombre me decía, no te preocupes, no pasa nada, no importa, yo encantado de que vengas. Me invitaba a comer allí en el estudio, en la cafetería del estudio, y yo le decía, es que me parece apasionante. El director artístico del estudio, que ya me había visto mucho por allí, había estado en su sala viendo cómo se doblaba en su sala y demás, pues un buen día me dijo, bueno, tú algo ahora has aprendido de tanto mirar, ¿no? Y yo le dije, pues no lo sé, desde luego es algo que me gusta mucho. Pues sabes que me vas a demostrar mañana si has aprendido algo, que necesito un jovencito de 15 años para un soldado de una serie que estoy llevando. Y bueno, no te quiero contar la descomposición que tuve en ese momento. O sea, yo me quería morir. Y nada, al día siguiente fui e hice mi primera convocatoria con un soldado que llegaba a hablarle a su sargento y le contaba todo lo que estaba pasando en la toma de la Bastilla. O sea, eran unos parrafones Ya ves. impresionantes en pantalla grande, una boca enorme. O sea, yo me quería morir allí. Pero bueno, fue mi primera introducción en el doblaje y después de aquello, pues hubo otros directores que vieron aquella intervención en aquel soldado, pues empezaron a llamarme poquito a poco, una escenita, 2 escenitas, 3 escenitas, y poco a poco fui aprendiendo la técnica que más allá de lo que es la interpretación sobre un escenario, tenía el doblaje de particular, ¿no? Y así fue como empecé. O sea, mi escuela fue ver a los grandes elefantes del mundo del doblaje, a los grandes monstruos maestros del mundo del doblaje, verlos trabajar. Qué maravilla. Sí, la verdad es que no podía haber sido de una manera mejor. Ahora hablaremos de eso, del tema de la escuela de entonces que era hacer sala, luego surgió Salvador Arias, Zapadema, Sí. y ahora en Madrid hay bastantes más escuelas. Hay gente que dice que incluso demasiadas,
porque luego no hay tanto trabajo para tantos actores de formación. ¿Eso es cierto, Lorenzo? Bueno, yo creo que sí, que es cierto, pero no solo en el sector del doblaje. Es decir, obviamente, si contáramos el número de plazas que hay en las facultades de medicina de toda España y el número de plazas para médicos, pues seguramente sería 10 plazas en las facultades por una plaza y quizá me quede corto, ¿no? Es verdad que hay más demanda que oferta en el mundo del doblaje. También es cierto que hoy día el doblaje vive un buen momento porque hay una cantidad de trabajo importante por las plataformas, por las cadenas generalistas, hay muchas series, estamos en plena edad de oro de las series, hay muchas series. Pero sí es cierto que hay muchas escuelas, yo lo digo desde mi puesto, ¿no? de director de la Escuela de Doblaje de Madrid. Lo peor yo no creo que sea que haya muchas escuelas. Lo que sí creo que es peor de todo esto es que escuelas que realmente enseñen, que estén llevadas por personas que conocen el mundo del doblaje, no hay tantas. No hay tantas. Hay cierto intrusismo, hay escuelas que están dirigidas por personas que han dado un curso de doblaje y se han montado una escuela. Y eso sí que creo que es un poco engañar a la gente, ¿no? Evidentemente yo a mis alumnos les digo siempre que nosotros no tenemos una bolsa de trabajo para introducir a todos los alumnos que pasen por la escuela en el mundo del doblaje, pero sí que garantizamos que la preparación es la preparación que necesitan para el mundo laboral, porque todos los que damos clase somos directores, actores y directores de doblaje. Y estamos trabajando y sabemos lo que pasa todos los días y enseñamos lo que pasa todos los días. El no vivir eso, el no saber cómo, ya no solo cómo enfrentarte a un take, sino cómo enfrentarte a la profesión, cómo enfrentarte a la dinámica diaria. El no conocerlo porque no trabajas dentro del mundo del doblaje y sin embargo estás enseñando, entre comillas, a alumnos que están en tu escuela, eso sí que me parece mal, eso sí que me parece un poco fraude. Pero ya te digo, o sea, es verdad que yo a los alumnos les digo, ya me gustaría que todos vosotros pudierais entrar en el mundo del doblaje. Nosotros os vamos a preparar hasta donde llegue nuestra capacidad. Llegará un momento en el que vosotros tenéis que salir y, como se suele decir, partiros la cara con la realidad y buscaros la vida y conocer a gente y pedir una prueba y demostrar lo que valéis, y a partir de ahí, pues cada uno llegará hasta donde pueda. Que al final, quiero decir, yo no tuve escuela, tuve ayuda, es verdad, pero si yo no hubiera tenido ciertas capacidades que servían para esta profesión, pues supongo que me habrían dado una oportunidad y me habrían dicho, mira, hijo, lo sentimos mucho, pero es que no vales para esto. Claro. Aunque me hubieran dado la oportunidad. Oye, hablando del origen, ¿cómo surge la creación de la Escuela de Doblaje de Madrid, Lorenzo? Pues surge un poco en base a una reflexión parecida a esta que te acabo de hacer en la pregunta anterior. Sí. Dirigiendo mucho doblaje, y es verdad que yo he hecho muchas pruebas durante mi carrera. Recuerdo muchas pruebas a alumnos de la Escuela de Salvador Arias, recuerdo muchas pruebas a alumnos de la Escuela de Apadema, y había un denominador común en todos ellos, es que no tenía ningún problema a la hora de entenderme a nivel interpretativo con aquel o aquella que venía a hacer una prueba, porque habían aprendido interpretación. Yo hablaba con Silvia de que estaba harto de hacer pruebas en las que había, pues todos los que me pedían hacer una prueba estaban bastante bien preparados a nivel técnico, quiero decir, sincronizaban muy bien, estaba vacío de sentimiento, estaba vacío de emoción, faltaba todo el componente de interpretación básica que tiene que tener
el doblaje, porque al final el doblaje es una parte más del mundo de la interpretación. Y es verdad que ha habido gente que le ha gustado el mundo del doblaje y se han apuntado a una escuela de doblaje sin tener ninguna base previa en el mundo de la interpretación. Entonces dije, vamos a ver, dirigir doblaje, entre otras cosas, es también estar enseñando lo que tú sabes al actor que tienes, ¿no? Y aportándole tus conocimientos, tus experiencias. Al final, yo creo que podría ser una buena labor el crear una escuela en la que lo más importante, lo básico, lo que predominara fuera llegar al doblaje a través de la interpretación, porque no se llega a la interpretación a través del doblaje. A veces que ser un poco duro, entre comillas, con alumnos que han llegado y que han dicho, bueno, yo me apunto, pues empiezan en iniciación y les hemos dicho, a ver, en iniciación hay una parte que es dura, sin atril, es trabajo con profesores de interpretación de la Escuela de Arte Dramático, es trabajo de interpretación, el mismo trabajo que se hace encima de un escenario en una escuela de interpretación de teatro, ¿no? En una escuela de arte dramático. Y estos me han dicho, no, pero es que lo que yo quiero es aprender a doblar a los personajes, pero delante del micrófono. A mí esto me aburre. Y les he dicho, pues mira, te has equivocado de escuela y te has equivocado de profesión, porque esto es una profesión de actores. Si lo que quieres es sincronizar, bueno, cada uno se gasta el dinero en lo que quiere, pero no vas a llegar a nada, te lo digo desde el principio. Entonces, un poco la base fue esa, volver a crear una forma de enseñar la profesión partiendo de la interpretación, no partiendo de venderle a nadie que con una voz medianamente bonita ya podían conseguir ser actores de doblaje. Está claro. Oye, a mí hay una cosa que me gustaría destacar, si me lo permites, Lorenzo, y es que, bueno, a través de las redes sociales he tenido la oportunidad de conocer a varios de vuestros alumnos y algunos de ellos ya me han dicho que han tenido sus primeras convocatorias profesionales, haciendo ambientes o varios, pero bueno, en definitiva, adentrándose en la profesión. Sí. Y lo que más me gusta es que no solo les están convocando profesores de la escuela, sino que me cuentan que les han escuchado a otros directores y les han llamado también. Yo creo que eso habla muy bien de vosotros, ¿verdad? Bueno, es un poco lo que te he dicho antes. La Escuela de Doblaje Madrid no tiene una bolsa de trabajo, pero evidentemente todos los profesores somos directores de doblaje. Y en un momento determinado siempre haces un reparto y piensas en aquellos alumnos que están preparados y a los que les puedes ayudar. Pero ayudar en el sentido de darles una oportunidad, porque luego la oportunidad se la tienen que trabajar ellos. Es cierto que salen muy concienciados de que lo más importante de todo es la esencia de lo que te da el personaje que tienes que doblar. Es decir, dar el 100% o lo más cercano al 100% de lo que te está pidiendo esa cara, ese personaje, ese gesto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan y les escuchan otros directores que no están en la escuela, pues los sienten muy cercanos en el sentido de que ven que han aprendido lo que realmente se hace día a día en el mundo del doblaje. Porque como ya te he dicho, yo he hecho pruebas a chicos bueno, que habían aprendido a sincronizar. Pero vamos, yo puedo aprender a sincronizar con un programa de estos que te descargas en el móvil, pero eso no es. Y ha habido escuelas en las que los profesores les han enseñado a eso. ¿Qué pasa? Que ha habido mucha decepción durante años por parte de directores que decían, jo, es que estoy harto de hacer pruebas, porque es que me llega fulanito, menganito, y me dicen, ¿me puedes dar la oportunidad de hacer una prueba? Llevo 3 años en no sé qué escuela. Y los pones delante para doblar un personaje y dices, ya, pero chico, dale vida, ¿no le ves el gesto, el carácter, o la pasión, la fuerza, el sentimiento? Y se quedaban mirando con cara de no sé de qué me estás hablando. Entonces, claro, el que te llegue alguien, un actor, un chaval, una chavala que está empezando y que hable en el mismo idioma, pues es reconfortante para el director, que dice, ah, vale, o sea, tiene claro que es alguien que está empezando, que no puede ir al mismo ritmo que con alguien que lleva 40 años, pero que habla en el mismo idioma. El director que está en la mesa de dirección y el recién estrenado actor de doblaje que está en el atril. Y yo creo que eso es, bueno, es la base del trabajo que estamos haciendo, que creo que es
lo que se hace es que es tan fácil, en el sentido de que, y no estoy hablando solo de la Escuela de Doblaje de Madrid, hay alguna otra escuela más a la que yo, a gente que viene a preguntar información a mi escuela, les digo, oye, si quieres, compara y luego quédate con lo que más te guste. Evidentemente, yo les hablo de alguna otra escuela que no es la mía para que comparen, pero de las que yo conozco en las que ocurre lo mismo, en la que hay profesionales que están enseñando la profesión desde dentro. Y no es pan para hoy y hambre para mañana. A alguien le puedes engañar una vez, pero no le engañas dos veces. Y luego se corre la voz. Y si alguien sale diciendo es que esto es un fraude porque aquí lo que te cuentan son todo nubes de vapor, pues al final el boca a boca se corre y la gente se entera de que tu escuela es un bluff. Claro. Yo creo que ser honesto es lo básico y al final yo creo que el éxito de la Escuela de Doblaje Madrid es ser honesto con la gente y enseñarles lo que luego se van a encontrar, ni más ni menos. Lo que pasa es que hablábamos al principio, ahora mismo los alumnos de doblaje tienen un obstáculo que no tenían antes, que es ir a hacer sala a los estudios de doblaje, Sí. que dicen que también es donde más se aprende, donde se dan a conocer además a otros directores, porque se sientan con profesionales que no les conocen, piden pruebas a otros, conocen actores que están doblados en ese momento y que también dirigen, se cruzan en los pasillos, en la sala de espera, pero eso ya no existe. ¿Cómo se suple todo eso que decimos que ya no existe y que parece que no va a volver, al menos a medio plazo? A ver, a medio plazo no, yo creo que, bueno, ha habido un cambio total desde que empezó la pandemia hasta ahora, pero y esto te lo digo después de hablar con gente de estudios que me dicen, a ver, cuando esto pase, pues tampoco es que puedan entrar 20 personas en sala a la vez, pero sí que podrán volver a entrar poco a poco a unos cuantos alumnos de escuelas que puedan ver cómo trabajan los profesionales. En cierto modo, se va a volver a lo anterior en cuanto a que van a poder, pidiendo permiso, hacer sala con un director y con otro cuando nos podamos quitar la mascarilla. Porque a la profesión es a la primera, a la que le interesa que haya savia nueva, que haya voces nuevas. Ahora mismo, en este periodo, nosotros lo estamos supliendo de alguna manera. Hace ya tiempo, pues en la escuela de doblaje, lo que hicimos fue plantear, y tuvo bastante éxito, plantear una clase al revés. Es decir, una clase no en la que poníamos al alumno en el atril y le enseñábamos cómo lo tenía que hacer, sino estando en ellos de oyentes y dos o tres profesionales, dos o tres profesores, actores de doblaje, haciendo una convocatoria normal, como si estuvieran en sala. Qué bueno. Haciendo preguntas, explicándoles, pues mira, esto lo he hecho por esto y por esto. Es decir, lo mismo que hacer sala, pero para ellos. Entonces, los que estábamos en el atril éramos los dos o tres profesores que habíamos preparado previamente una convocatoria y ellos estaban de oyentes. Todos los alumnos que cupieran en esas clases estaban de oyentes y todos ellos sabían que podían preguntar en cualquier momento, ¿por qué has hecho esto? ¿Esto cómo lo haces? O sea, hacer un poco lo que es hacer sala, pero bueno, desde la escuela. Qué bueno. Oye, Lorenzo, para terminar te voy a dirigir una pregunta a ti personalmente. De todo lo que has conseguido a lo largo de tu vida profesional, ¿qué es aquello que te ha hecho sentir más orgulloso? Pues, pues fíjate lo que te digo. Eh, muchos trabajos como actor me han hecho sentirme orgulloso. Como director también he hecho trabajos importantísimos, pero creo que lo que más me hace sentirme orgulloso hoy por hoy es cuando me llega un exalumno de la escuela y me dice que ha empezado a trabajar y que el director o directora le dice, jo, ¿cómo se nota que estás allí con Lorenzo, con Pablo del Hoyo, con Silvia Salmentera, con Amparo Bravo, con los profesores de allí? Porque al final, ostras, es que yo recuerdo los años en los que empezaba y lo que aprendí de algunos que no tenían por qué haberme enseñado.
y fueron mis maestros. Y yo un poco, pues me gusta devolver eso que hicieron por mí, ¿no? Y el que llegue un compañero, ya es un compañero, ya está empezando a trabajar, y me digan, pues mira, me ha convocado tal persona, tal director, y ya he empezado a trabajar y me ha dicho, oye, ¿cómo se nota que estás en manos de? Me hace sentirme muy orgulloso porque pues llegará un día en que yo me retire y los que estamos ahí nos retiremos y la profesión se quede en manos de los que hoy día están empezando. Que has hecho algo importante para que esto continúe y para que se regenere la profesión, me hace sentirme, yo creo que más orgulloso incluso que haber hecho, pues yo qué sé, la trilogía de Star Wars o haber doblado Expediente X o ese tipo de cosas. La verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo, Lorenzo. Yo ya te digo, los pocos alumnos o exalumnos que conozco de tu escuela, sin decir nombres, la verdad es que me sorprende todos gratamente. Y eso, como te decía al principio, habla muy bien de EDM. Los tengo pagados. No, al final solo basta con escucharles, ya no es lo que digan, sino cómo lo hacen, y con eso es suficiente para darse cuenta de la escuela que habéis creado. Joder. Bueno, gracias por tener esa opinión y gracias a esos alumnos bueno, que la verdad es que al final ya no solo haces alumnos, haces amigos y es gente que ha aprendido no solo a ponerse delante de un atril, sino a respetar a la profesión, a integrarse en ella y bueno, a sentirse compañero de nosotros y nosotros de ellos. Y al final dices, "Joder, es que se acaba convirtiendo en una gran familia de mucha gente, pero que todos acabamos siendo buenos colegas y Como debe ser, Lorenzo. Por mi parte, un auténtico placer haberte tenido con nosotros esta semana, Lorenzo. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y espero que también haya sido de agrado por tu parte. para mí ha sido un auténtico placer, una charla muy agradable y bueno, pues te diría que podría estar horas y horas hablando de esto porque como te he dicho al principio, es un tema que me apasiona y bueno, está muy a gusto y aparte entrevistas muy bien, con lo cual está más a gusto todavía. Te agradezco también las palabras. Pues te mando un fuerte abrazo, Lorenzo. Todo para ti, Pedro, y para todos los que escuchen esta entrevista. Un abrazo para todos.